Buenos días. Mi nombre es Melinda Whitney, directora de operaciones del PEI. Estoy en los Estados Unidos y les doy la bienvenida a nuestro webinar Cómo enfrentar la era post-COVID-19 siendo un proveedor de estaciones de servicio en Latinoamérica. Hoy, desde la perspectiva de un distribuidor y miembro del PEI en Perú. Nos acompañan hoy Liliana Cruz, directora para Latinoamérica del PEI, y Jorge Ballesteros, director de surtidores, compañía miembro del PEI. Bienvenidos. Gracias, Melinda. Les doy la bienvenida a quienes estuvieron con nosotros en el webinar pasado en el que tocamos la perspectiva de un fabricante y a quienes nos acompañan por primera vez para escuchar la perspectiva de un distribuidor. Qué bueno que nos estén acompañando el día de hoy. Jorge, bienvenido. Y antes de que comencemos, les voy a pedir a todos que si tienen alguna pregunta, por favor, la escriban en la sección de preguntas y respuestas que encuentran en la parte baja de sus pantallas. Entonces, comencemos. Actualmente, Latinoamérica representa más del 26% de los casos a nivel global y casi el 51% de los casos en toda América. En este momento nos movemos entre cuarentenas parciales, cuarentenas totales y reactivaciones económicas graduales. Y la realidad es que tenemos que tomar las medidas de bioseguridad adecuadas y en términos empresariales tenemos que buscar lograr los objetivos propuestos bajo unas circunstancias diferentes. Entonces, con esto en mente, pues hemos invitado a algunos miembros del PEI que tienen su gestión en Latinoamérica, por un lado, y por el otro, que tienen oficinas en los países con los casos más complejos de COVID-19 en términos de casos y decesos. Entonces, pues hoy nuestro invitado es Jorge Ballesteros, que es el director de una compañía que se encuentra en Perú y que es una compañía distribuidora de equipos para estaciones de servicio. Entonces, para iniciar nuestra conversación, Jorge, y para tener el mismo marco que tuvimos con los fabricantes, quiero iniciar este día preguntándote desde el punto de vista de un distribuidor, ¿cuáles son los cambios en el modelo de negocio que ha traído el COVID-19 a tu compañía? Gracias. Antes que nada, hola, saludos a todos. Muchísimas gracias por invitarme. En lo que es el modelo de negocio, realmente el modelo per se no ha cambiado mucho. Lo que ha cambiado es el cómo, ¿no? ¿Por qué digo que no ha cambiado mucho el modelo de negocio? Porque aún trabajamos en el mismo mercado, estamos atendiendo a los mismos clientes, damos las mismas soluciones, ¿no? Integrales, ya sea en equipos, ya sea repuestos, ya sea servicios, ¿no? Pero sí, lo diferente es el cómo, ¿no? Pero quiero hacer un paréntesis ahí y decirle que lo más importante para nosotros, y tampoco ha cambiado, es el por qué, ¿no? El por qué nosotros hacemos lo que hacemos, ¿no? Hace un tiempo, cuando estábamos reestructurando la empresa, nos sentamos todo el equipo, ¿no? Y comenzamos a conversar el por qué hacíamos lo que hacíamos, ¿no? Sí, nos gusta hacerlo, pero hay un porqué trascendental, ¿no? De por qué lo hacemos. Y descubrimos que lo hacíamos porque no, queremos que nuestros clientes sean más rentables, ¿no? Entonces, al ser nuestros clientes más rentables, contribuimos al desarrollo del país, ¿no? Y mejor aún cuando estamos en el sector de hidrocarburos. Entonces, el por qué tampoco ha cambiado, pero el cómo sí, ¿no? Antes teníamos a clientes que venían a la oficina, nosotros recibíamos llamadas de los clientes, había mucho contacto uno a uno. Hoy todo tuvo que cambiar, ¿no? Primero tuvimos que cambiar los procesos se acortaron, ¿no? Al principio, nosotros somos un sector esencial, entonces nosotros nunca paramos y nuestros clientes tampoco, ¿no? Pero si bien es cierto, el país paró, ¿no? El consumo paró, todo paró. Entonces, lo que sucedió, éramos 3 personas para atender el poco mercado que existía en ese momento y realizamos hacer algunos cambios en los procesos, algunas mejoras, ¿no? Entonces, eso también cambió, digámoslo así, ¿no? Otra cosa que vimos, no en el modelo de negocio, sino en la forma de trabajar, en el cómo, es
la gente de servicio técnico comenzó a trabajar como un equipo de fútbol, ¿no? Yo lo comparo a un equipo de fútbol porque tenía una banca de suplentes, ¿no? Entonces, lo que me decía el CTO, ¿no? El jefe de técnico, me decía, Jorge, lo que tenemos que hacer es tener estos suplentes porque los que están en la primera línea, ¿no? Los que están atendiendo las estaciones de servicio, existe una alta posibilidad de contagio, ¿no? Porque pues, el contagio se va a dar, o sea, el virus va a entrar a nuestro cuerpo sí o sí, ¿no? Entonces tenemos que tener algunas personas en reserva, ¿no? Entonces, perfecto, el plan fue muy bueno y eso es lo que tenemos, ¿no? Tenemos a gente en casa y gente trabajando en el campo, ¿no? Entonces, realmente el cómo ha sido lo que sí ha cambiado. Okay. Entonces tú básicamente estás diciendo que el cómo fue el cómo adaptar el modelo de negocio a la realidad, ¿no? Y en eso es en lo que te impacta en el cómo. Entonces, y lo hablas desde tu compañía. Revisemos un poco el tema afuera de tu compañía, entendiendo que todos los grupos de interés que participan en el proceso de venta de equipos para las estaciones de servicio terminan afectando lo que hace la compañía. Entonces, quiero preguntarte cuál ha sido y cuál crees que será en la era post-COVID-19 el impacto en la cadena de distribución completa. Pero antes quería algo que me sorprendió, ¿no? De los fabricantes, ¿no? Fue las ganas de entrar en contacto con el usuario final, ¿no? Nosotros hablamos con los fabricantes después de la primera cuarentena, los primeros 14 días, ¿no? Porque al principio era por 14 días, ¿no? Hablamos con los fabricantes y les dijimos, oye, ¿por qué no hacemos este tipo de cosas a través de Zoom, ¿no? ¿Y por qué no hablamos con nuestros clientes, ¿no? Les enseñamos cosas, comenzamos a comentar sobre los productos, ¿no? Y la verdad que los proveedores o los fabricantes dijeron, sí, la compraron de una, ¿no? Tomó un poco de tiempo, porque si bien es cierto, nosotros como distribuidores y los distribuidores de la región pueden actuar más rápido, ¿no? En cambio, una corporación tiene que pedir muchos permisos y tienen que estar en línea con lo que quieren. Entonces, tomó un poquito de tiempo, pero sí, funcionó muy bien. Y eso realmente me sorprendió gratamente. Pero regresando a tu pregunta, la cadena de distribución, ¿cómo se ha afectado la cadena de distribución? Lo que vemos nosotros acá en Surtidores es un atoro, ¿no? Atoro en la cadena de distribución. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros, a la hora de que se cerró el mercado, o sea, no habían compras, ninguna persona quería invertir en estaciones de servicio en el primer mes del COVID por el temor. ¿Cuánto llevan en cuarentena, Jorge? ¿Cuánto llevan en cuarentena ustedes? Nosotros llevamos más de 120 días, pero ya estamos en etapa, ya estamos abriendo paulatinamente, ¿no? Entonces, nadie quería invertir, nadie quería hacer nada, nadie quería mover un tornillo. Más aún, algunos clientes decían, se me ha malogrado la bomba del tanque 1. No quiero comprar una bomba, quiero sacar la bomba del tanque 2, que no estoy vendiendo ese producto y pasarla al tanque 1. O sea, ese tipo de ahorros, ¿no? Y entendí, perfectamente se entiende. Entonces, nuestras bombas no salían al mercado, ¿no? Pero sí seguían viniendo, porque nosotros ya teníamos un plan de negocios para este año y un plan de compras con nuestros proveedores y compromisos con nuestros proveedores. Entonces, esa mercadería, la que estaba en tránsito, estaba viniendo y la que estaba produciéndose también iba a venir. Entonces, no había forma de parar algunos envíos de mercadería. Entonces, a la hora de que llegan al almacén, se genera el atoro, ¿no? Más aún, hace unos meses, en abril creo que fue, el atoro no solamente lo tenemos nosotros, sino lo tuvo nuestro padre, que es el petróleo, ¿no? Acuérdate que tuvimos precios negativos unos días del precio del petróleo, o sea, nos pagaban o le pagaban al cliente por recibir el petróleo, ¿no? Eso no sucede con las pistolas o los picos o los dispensadores. Pero sí, existe ese atoro. Y lo otro que podemos ver después, o vamos a ver después, en los pocos días o en los pocos meses que vienen, creo, es
ya lo opuesto al atoro, una escasez, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el mundo varias operaciones se han cerrado, ¿no? Que no son esenciales, pero que sí abastecen a las fábricas que producen productos para los negocios esenciales, ¿no? Entonces, por decir, hay un switch que utiliza un equipo que nosotros vendemos, ¿no? Pero esa fábrica cerró, y cerró por un tiempo largo. Entonces, ellos se han quedado sin proveedores, de proveer materia prima para ensamblar ese switch, y ese switch no va a llegar a la fábrica que nos abastece de productos. Entonces, vamos a tener una escasez de productos, esperemos que no sea muy grande. Más aún, ya hemos recibido una comunicación de un fabricante en la cual nos decía, cuidado que vamos a tener problemas con este producto y este otro, ¿no? Por este tema de escasez de las piezas o los componentes, ¿no? Ok. Entonces, si vemos, ¿cuál ha sido básicamente el tener restricciones en el comportamiento de compra por parte de los clientes? Y tu apuesta sobre cómo será en la etapa posterior, te estás diciendo, vamos a tener escasez y hay que prepararse, entender muy bien la escasez de producto que vamos a tener y entender en dónde va a estar esa escasez de producto para poder suplir el mercado, ¿cierto? Y hablar con tu proveedor, ¿no? O sea, hablar con tu fabricante y decirle, a ver, ¿cuáles son tus dolores? O sea, ¿dónde vamos a tener problemas para yo también estar atento, ¿no? Entonces, existe mucha incertidumbre. Más aún, hemos tenido una crisis, o tenemos una crisis sanitaria, y esta crisis sanitaria se ha convertido rápidamente en una crisis económica, ¿no? Por el tema de los cierres, ¿no? Y las cuarentenas tan duras que hemos tenido en algunos países. Entonces, realmente no hemos visto el daño económico al mercado. Y cuando me refiero al mercado, no me refiero a nuestro sector, sino en general, ¿no? Y eso hay que ir midiéndolo poco a poco, ¿no? Mira que tú mencionas algo que me parece absolutamente vital a tener en cuenta, y es el tema de comunicación en la cadena de distribución. Porque en ese momento se vuelve absolutamente vital mantener la comunicación con los clientes para justamente ver cómo están siendo esos comportamientos de compra y tener una comunicación muy fluida con los fabricantes para entender cómo está siendo el comportamiento de oferta de productos y poder hacer un mix adecuado para poder atender la demanda que se pueda tener, ¿no? Y eso, perfecto, porque mira que me abre la puerta para la siguiente pregunta que quiero hacerte, y es, bueno, entendiendo este comportamiento de la cadena de distribución para un lado y para el otro, quiero preguntarte, pues, ¿cuáles piensas tú que deben ser las estrategias o la estrategia una vez estemos fuera del COVID-19 o por lo menos saliendo del pico en el que estamos en este momento en la región? Mira, qué interesante que me hagas esa pregunta, porque justo estuvimos hablando de eso hace unas semanas, la semana pasada, ¿no? Y me hicieron acordar de un artículo del Harvard Business Review, mira, es un artículo viejo, es un artículo del 2010, ¿no? Okay. Este artículo, pues les voy a compartir una matriz, ¿no? Que este artículo comenta, ¿no? Primero, ¿ven la matriz? Sí, perfecto. Primero que nada, lo primero que tenemos que hacer, o lo que teníamos que hacer, tampoco no estamos tarde, ¿no? Es asegurar la liquidez, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo optimizamos nuestro flujo de caja y cómo aseguramos el financiamiento futuro, ¿no? En nuestro caso, en el Perú tuvimos el Reactiva Perú, que nosotros accedimos a Reactiva Perú, y eso realmente nos ha ayudado bastante, ¿no? El segundo punto de la estrategia es buscar eficiencias, ¿no? Jorge, una pregunta, perdóname, te interrumpo allí. Explícanos un poco qué es Reactiva Perú para generar un contexto. Reactiva Perú es el Banco Central de Reserva. Perú tiene un Banco Central de Reserva que es autónomo, ¿no? Y ellos son los que manejan las tasas de interés, ¿no? Y maneja también los fondos del Perú, ¿no? Ellos saben dónde están, en qué bancos están los fondos y cuántos fondos tienen. Pero lo que se dio cuenta el gobierno rápidamente fue que teníamos un montón de dinero guardado, ¿no? Y bueno, uno guarda pan para mayo, y parece que el gobierno también guardó pan para mayo,
y lo que dijeron es, vamos a incentivar la economía para garantizar que no haya un quiebre en la cadena de pagos, ¿no? Entonces, lo que hizo el BCR, habló con todos los bancos y le dice, yo voy a asegurar, voy a garantizar los préstamos hasta cierto monto, ¿no? Entonces, lo que dijeron es a los bancos, estudien a sus clientes, vean cuánto van a necesitar sus clientes, y la regla era las ventas de un mes del año anterior. Ah, ok. Entonces, hasta ese, perdón, la venta de 3 meses de un año anterior, hasta ese valor te podían prestar, ¿no? Entonces, por eso nosotros acudimos a, bueno, el banco nos llamó y nos dijeron, ustedes sí acceden a Reactiva, quieren, revisamos rápidamente nuestra caja, y eso fue la primera semana, ¿no? Revisamos rápidamente nuestra caja y ya sabíamos que necesitaríamos cierto valor, ¿no? Entonces, accedimos a ese préstamo y realmente eso nos está ayudando en este momento. Lo otro la otra estrategia es buscar eficiencias, ¿no? Como te comentaba, tuvimos que reducir los procesos, ¿no? Y la búsqueda de eficiencias era siempre pensando en no reducir personal, ¿no? Siempre confiando en que garantizar el empleo a nuestro personal, ¿no? Entonces, buscamos esas eficiencias, tenemos que cambiar algunos documentos que tenemos en la empresa, en los cuales nuestros procedimientos están escritos, entonces tenemos que cambiarlos y adaptarlos a la nueva vida, ¿no? Y lo tercero es el desarrollo en crecimiento, ¿no? Y a eso viene este artículo, ¿no? Este artículo lo que hace es toma 4.700 empresas del Standard & Poor's. El Standard & Poor's es una empresa clasificadora de riesgo que maneja índices a nivel mundial, ¿no? En Estados Unidos tenemos el Standard & Poor's 500, ¿no? En el cual aglomera las 500 empresas más representativas del Nasdaq y de la Bolsa de Nueva York. Entonces, ellos tomaron estas 4.700 empresas y la analizaron. Analizaron en las 3 últimas crisis, ¿no? Que fue la crisis del 80 al 82, la del 90 al 91 y la del 2000 al 2002, ¿no? Entonces, evaluaron qué hicieron estas 4.700 empresas para pasar esas crisis, ¿no? Entonces, hay 2 enfoques, el enfoque en desarrollo y el enfoque en prevención. Básicamente, el enfoque en prevención es ahorro. ¿Dónde puedo ahorrar? ¿No? Y se basan en reducción de personal, ¿no? Y eficiencia operativa, o un mix de ambos, ¿no? El enfoque en desarrollo se enfoca, ¿no? En cómo desarrollar el mercado y cómo vas a seguir invirtiendo en los activos, ¿no? Entonces, lo que realmente me sorprende, ¿no? Porque es muy válido esto, es que las empresas que se dedicaron a eficiencia operativa, ¿no? A desarrollar mercado y a invertir en activos, les fue súper bien después de cada crisis, ¿no? Más aún, tuvieron una EBITDA de 12.2 y un incremento de ventas de 13%. A los que les fue mal, la fórmula mala fue en los que se enfocaron en desarrollo de mercado, que está bien, ¿no? E inversión en activos, que también está bien, ¿no? Pero redujeron personal, ¿no? Al reducir personal y te enfocas, o sea, es contradictorio, ¿no? Pero, bueno, eso es lo que pasó, ¿no? Y la historia nos dice que cuando apuestas a tu personal y apuestas en invertir para el futuro, te va a ir bien, ¿no? Y ahí quiero interrumpirte para hacer un par de comentarios. Es lógico que el final sea malo. ¿Por qué? Porque si tú piensas, por un lado, si tú haces desarrollo de mercados e inviertes en activos, pero no tienes un capital humano para poder responder a ese desarrollo de mercado que estás realizando, en algún momento te vas a quebrar, ¿no? Entonces, de allí que se dé de esa manera, por un lado. Y por el otro es que finalmente, si tú haces reducción de personal, puede que sea una solución para tener flujo de caja en el momento, de una manera temporal, pero lo que te va a costar la capacitación de nuevo personal en el momento en que decidas volver a empezar el ciclo
Un ciclo de aprendizaje dentro de una compañía para cualquier empleado está establecido que hasta el mes 6 el empleado finalmente entiende en dónde está trabajando, para qué está ahí, por qué está ahí y realmente cuál es su rol dentro de la organización. Entonces, si tú revisas los ahorros que haces temporalmente cuando reduces personal, pero posteriormente el costo que va a tener entrenar nuevamente ese personal que ya tenías capacitado para trabajar, al final creo que el número pues va a ser rojo. Y desde esa perspectiva es que está el esquema, ¿no? Exacto, exacto. Bien. Totalmente, estamos de acuerdo. Sí, sí, no, es así, por eso tú ves donde dice muy bueno, que claro, están trabajando en los dos lados, están trabajando en lo que se hace dentro de la compañía y en lo que hago para poder desarrollar el mercado. Entonces, es cómo genero un mix adecuado en las dos cosas. Y bueno, pues eso automáticamente nos pone a hablar de dinero, ¿no? Entonces, hablemos de dinero porque pues es una realidad. La afectación del COVID-19 en la economía regional pues ha sido bien compleja. Entonces, hablemos del tema liquidez. ¿Cómo manejar la liquidez de la compañía, Jorge? Bueno, lo primero que hicimos es evaluar cuánto teníamos y cómo podríamos vivir sin vender, ¿no? Ese fue nuestro primer análisis. Ok, pensemos que no vamos a vender nada hasta diciembre. ¿Cómo estamos? Horrible. Entonces, ahí entró Reactiva Perú. Pero también hicimos algunas otras cosas, ¿no? Postergamos pagos con proveedores. Hablamos con todos nuestros proveedores y les dijimos, oigan, tenemos este problema, ¿no? ¿Cómo hacemos? Les voy a mostrar otro gráfico, ¿no? Para que vean, para que entiendan un poco de cómo estamos en el Perú. Dame un segundito. Ok. Ya, ¿lo llegan a ver? Sí. Ya. Este gráfico es del Focus Economics en Latinoamérica. Esto fue el 17 de julio, ¿ya? El 17 de julio estos señores decían que Venezuela iba a caer 20%, no caer, sino iba a crecer negativo 20%, ¿no? Crecer negativo suena raro, ¿no? El Perú iba a tener un menos 8.3 y así sucesivamente pueden ver a través de la región. Entonces, realmente esas cifras nosotros ya las habíamos evaluado en marzo, en abril, ¿no? Y vimos que las cosas se podían poner difíciles, ¿no? En el mercado en general, ¿no? Entonces, que igual nos afecta a nosotros. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos? Cancelemos algunos pedidos. Entonces, no todos se pueden cancelar, entonces por eso es que tenemos el atoro. Pero llegamos a cancelar. Las fábricas realmente fueron muy amables y dijeron, ok, vamos a empezar, todos los que vienen después, cancelemos todo eso y lo vamos midiendo poco a poco, ¿no? Lo otro que hicimos es hablar con el equipo, ¿no? Y les dijimos, miren, tenemos un problema, ¿no? No queremos reducir personal, pero sí queremos estar concentrados, ¿no? Concentrados en el negocio, concentrados en esto. Entonces, ¿qué tal si adelantamos las vacaciones, ¿no? Para que cuando arranque cuando arranque la carrera, digamos, ¿no? Cuando arranque las ventas nuevamente, estemos concentrados por lo menos un año entero concentrados en la empresa, ¿no? Entonces nadie tendría la opción de salir de vacaciones, si no las gozaban durante el COVID, que realmente es duro, ¿no? Porque le estás pidiendo a tus compañeros de trabajo que salgan de vacaciones sin realmente gozarlas, ¿no? La respuesta fue muy buena. Todos dijeron, no hay ningún problema, estamos con ustedes, somos parte del equipo y vamos, ¿no? Lo otro que hicimos también es pedirles el favor de ver algunas posibles reducciones de sueldos, ¿no? Que también se vio que ya se han recuperado, ya están a su valor normal hoy, ¿no? Y bueno, lo otro que también es importante decirlo, ¿no? Como hicimos nuestros cálculos los primeros días de la pandemia, nosotros dijimos, veamos como si estuviésemos igual, ¿no? Trabajásemos igual, pero sin ventas, ¿no? Entonces, meses después lo que nos dimos cuenta, sorpresa, bueno, meses o semanas después, fue
que nuestros gastos habían bajado considerablemente. Luz, agua, combustible, todo había bajado, ¿no? Entonces, realmente fue muy saludable el tener un receso de esta manera, ¿no? Lo otro también que hicimos o que uno puede hacer para que todavía no hemos hecho, ¿no? Es tocar la puerta al accionista, ¿no? El accionista también está ahí, ¿no? Y siempre el accionista va a querer que su empresa salga adelante, ¿no? Y otra cosa, antes del accionista, que también podemos ver, ¿no? Es la tasa de interés, ¿no? Hoy por hoy tenemos unas tasas de interés muy bajas, ¿no? Antes que eso, veíamos el pronóstico del Focus Economics que era 8.3, ¿no? Para el Perú, y eso fue en junio. El Fondo Monetario Internacional, ¿no? En la revista Economist publicaron el 4 de julio la cifra para el Perú, bueno, para América Latina y para el Perú estaba en -14, ¿no? Entonces, esto va a ir cambiando rápidamente, ¿no? No sabemos realmente cuál es el fondo, no sabemos cómo ha sido afectada la economía, ¿no? Pero pronto lo vamos a saber, creo yo. Lo otro es, hablábamos de los bancos, ¿no? Y esto quería mostrárselo porque también estaba en esta presentación, que es la tasa LIBOR a un año, ¿no? Hoy vemos tasas realmente increíbles, tasas jamás vistas. La tasa LIBOR hace un año estaba a 2.27. Hoy esa tasa está, o bueno, la semana pasada estaba a 0.47%. ¿No? La tasa LIBOR es la tasa en la cual los bancos, ¿no? Entre ellos, se pagan rentabilidades por depósitos, ¿no? Si el banco A le deposita al banco B una cierta cantidad de dinero, el banco B le va a pagar un retorno de 0.49%. Eso fue la semana pasada, no tengo la actualizada de esta semana, ¿no? Pues sí, hay formas de manejar la liquidez y, bueno, ahí están. Ahí creo que el mensaje es súper concreto y es, en términos de liquidez, hay que revisar en toda la cadena de distribución. O sea, las opciones no deben venir únicamente de lo que pasa, porque tú mencionabas que a nivel interno hicimos el tema de vacaciones, reducción de salarios temporalmente, pero no fueron las únicas acciones a tomar. Entonces, hay que revisar con cada uno de los grupos de interés que se tiene dentro de la cadena de distribución qué se puede hacer para trabajar en el tema de liquidez. Y tú me hablabas de lo que han hecho con bancos, de lo que han hecho con colaboradores. Entonces, pues, ¿qué has hecho con clientes? ¿Cómo están los clientes en este momento? Los clientes, también tengo esa gráfica. Los clientes la han pasado mal, ¿no? Los clientes, por ejemplo, esta gráfica lo que demuestra es cómo estaban en enero, y ustedes pueden ver la caída, ¿no? Si al 20%, digámoslo así, ¿no? En el mes de abril, mayo han comenzado a subir, junio todavía no tengo esa cifra, no la he publicado de los Sinarmin, o de repente sí la he publicado esta semana, pero no la tengo, ¿no? Entonces, en el punto más bajo, los clientes tuvieron una venta del 32% de lo que vendían en enero, ¿no? Entonces, eso es en promedio día de todas las estaciones o todo el negocio del Perú en combustibles. Pero digamos que hay estaciones que sí, yo hablaba con clientes y hay unos que no les ha afectado, ¿no? Que me pareció raro, pero ellos están estratégicamente ubicados, ¿no? Como dicen los marqueteros, location, 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 ¿no? Y otros que estaban en ciudad, ¿no? Que son estaciones de servicio que atienden más que todo automóviles pequeños, esos sí vendían muy poco, ¿no? Pero la verdad es que hay que agradecerles y ponerles una velita, porque los clientes siguieron pagando sin ningún problema y eso nos ha ayudado realmente. Bueno, es decir, encontramos una gama variada dentro del tema de qué ha pasado con los clientes. Ahora, si hablamos de otro tema que es absolutamente relevante para distribución, en este momento tú mencionabas que la demanda se ha modificado, la oferta también se ha modificado.
Y el tema de planeación de inventarios en todos los grupos de interés, en el tema de distribución, pues es absolutamente relevante. Entonces, hablemos un poco del tema de inventarios. Y ¿qué cambios piensas que deberían verse o deberían mantenerse en la era post-COVID por parte de quienes distribuyen equipos en las estaciones de servicio? Porque el tema de inventarios pues vuelve a ser pues, el tema de todos los días absolutamente importante, ¿no? Sí, 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 sí. Es que hay incertidumbre, hay una incertidumbre tremenda y yo creo que lo que vamos a ver ahí es cambiar la forma de compra. O sea, esos planes anuales que teníamos este año, en enero, ¿no? Ya van a tener que ser planes trimestrales, ¿no? Porque realmente cada 3 meses hay que ir viendo cómo va a ir el mercado, ¿no? Hoy todavía tenemos un mercado temeroso, ¿no? Pero no sabemos qué va a pasar mañana, porque como toda la economía ha sufrido, ¿no? Nosotros no vamos a ser los que vamos a ser libres, nos va a golpear, no tanto, porque nosotros estamos en un sector realmente muy amigable para los que participan del sector, ¿no? Pero sí, o sea, la forma de los pedidos, la demanda no la podemos pronosticar como la pronosticábamos antes. Si antes era difícil, ¿no? Imagínate ahora. Pero algo hay que hacer, ¿no? Entonces, esos planeamientos anuales van a tener que cambiar. Pero si la planeación anual, que es la que normalmente en la mayoría de las compañías se ejecuta, planeación anual de inventarios y con base en eso me muevo con los fabricantes, y pasa a ser una planeación trimestral, pues eso va a cambiar completamente toda la cadena de distribución, ¿no? Afectación para un lado y para el otro, para el lado de fabricantes y para los que están después del distribuidor. Eso va a cambiar la dinámica en su totalidad, ¿no? Todos vamos a ser afectados, ¿no? También tenemos que pensar que quizás hacia finales de este año vamos a tener proveedores hambrientos por mercado, ¿no? Entonces hay que hablar muy bien con los proveedores y ponerse de acuerdo para decir, oye, vamos a ir midiendo las cosas poco a poco, ¿no? Porque sí, ellos también necesitan generar resultados. Tú también necesitas nosotros también necesitamos generar resultados, ¿no? Claro, Entonces, claro. es como que todo como que se ha calmado un poquito, ¿no? Pero entonces, ahí, en ese tema de planeación de inventarios, ahorita hablamos de los fabricantes, pero en términos de clientes, la comunicación que se tenga con los clientes para hacer una planeación adecuada de demanda va a ser absolutamente vital, porque en medio de la incertidumbre, de todas maneras, estos meses que hemos tenido de crisis nos han hecho generar un entendimiento de cómo estás moviéndose la línea dentro de la crisis. Y si uno compara lo que había antes de la crisis, en la crisis, uno puede tener algún tipo de proyección alrededor de lo que va a pasar después de la crisis, que le pueda ayudar a uno a planear la demanda. Entonces ahí va a ser vital la comunicación que se tenga con clientes para poder hacer una buena planeación de demanda y después moverse al otro lado, que es la negociación con fabricantes, ¿no? Mira, Que, bueno, eso se vuelve un reto en términos de negociación pura, ¿no? Yo creo que, a ver, por ejemplo, el Perú es un país diferente, ¿no? Y creo que hay países en la región también muy similares a Perú, donde los clientes no son grandes, ¿no? Sino son pequeños, ¿no? El 70% de los clientes en el Perú son pequeños empresarios, ¿no? A los cuales pronosticar una demanda con ellos es un poco difícil, ¿no? Porque es muy atomizado el mercado. En cambio, hay países, creo que Chile tiene el mercado que son corporaciones grandes, ¿no? Clientes muy, muy grandes, los cuales ahí sí te puedes sentar a pronosticar, ¿no? En el Perú solo te puedes sentar a pronosticar con 30% del mercado, ¿no? El 70% del mercado es atomizado, entonces es un poquito más difícil pronosticarlo, ¿no? Pronosticar demanda. Y con los proveedores realmente nosotros nos sentamos a conversar y fue muy grato. O sea, la gran mayoría de los proveedores se ponían en tus zapatos y decían, sí, entendemos la situación, ¿cómo podemos hacer para ayudarte? Bueno,
esta orden que teníamos, cancélala, esta no la podemos cancelar porque ya está en producción, ¿no? Y así fuimos hablando con cada uno de ellos, ¿no? Y la verdad que la estrategia de negociación, cuando tú utilizas ganar, o sea, ganan los dos. Ok. Entonces, ¿tú dirías que ese ha sido el gran aprendizaje que has tenido en esta crisis respecto a negociación con fabricantes? La verdad que sí, o sea, que los fabricantes son muy, muy amables. En este momento ha sido muy amables. Siempre lo son, pero realmente yo me pongo en los zapatos del fabricante y digo, oye, yo tengo todo esto que tengo que empujar, todos estos productos que tengo que empujarlos al mercado, ¿y cómo hago? ¿No? Porque la gran mayoría de fabricantes con los que trabajamos nosotros son fabricantes muy grandes, corporaciones muy grandes, que lo que ven es el resultado final, ¿no? Entonces, pero, tienen corazoncito, ¿no? Saben cuáles son los dolores, ¿no? Y fue muy rápida la negociación y la verdad que sí estamos muy contentos con nuestros proveedores, ¿no? Y ahí finalmente creo que el aprendizaje es que tiene que haber un gana y gana, ¿no? Sí. Es decir, porque finalmente a los proveedores les conviene que ustedes sigan comprando y a ustedes les conviene que ellos también puedan suplir la demanda que hay. Tú mencionabas al inicio de nuestra conversación que hay proveedores que te han dicho no vamos a tener determinados productos. Entonces, es de los dos lados que tiene que haber y cómo ceder de los dos lados para poder alcanzar los objetivos que se tengan dentro del marco que tenemos en este momento. Esa es una realidad. Ahora, tú hablabas estamos hablando de un lado de la cadena, que son los fabricantes. Hablemos del otro lado, y es cuando tú eres un mayorista, cuando eres un gran distribuidor y tienes subdistribuidores. Entonces, en ese lado, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos para esos pequeños distribuidores que le compran a un gran distribuidor en equipos, repuestos y demás? Nuevamente, pronosticar la demanda, ¿no? Estos pequeños distribuidores también tienen es la misma cadena, ¿no? Entonces, ellos tienen los mismos dolores que tenemos nosotros como distribuidores mayoristas y tienen los mismos dolores que tienen los fabricantes, ¿no? Sí. Pronosticar la demanda. Más aún, todos hemos estado escuchando de cómo va a ser la recuperación, se hablaba de una U, se hablaba de una B chica, se habla ahora de un checkmark, ¿no? Pero un checkmark con una patita que va a ser un poquito no recta, sino va a tener sus altibajos, ¿no? Entonces, sí, el pronosticar la demanda ha sido o va a ser el dolor para todos, en toda la cadena de distribución. Y como te dije hace un ratito, lo otro va a ser el proveedor hambriento por ventas, ¿no? O sea, más adelante vamos a ver proveedores diciéndole, oye, ya el mercado se tiene que reactivar, porque ellos van a tener exigencias de sus jefes o de su directorio o de los mismos accionistas, ¿no? Ok, ahora yo adicionaría a eso algo más, y es que en términos de cuando se es un pequeño distribuidor, no quiere decir que porque yo soy un subdistribuidor, no tengo la misma infraestructura que podría tener un gran distribuidor, yo no deba generar todos los procesos adecuados para tener una compañía estructurada para el largo plazo. Y yo creo que ese hoy día ha sido uno de los retos que han entendido los pequeños distribuidores. Y es cuando yo no estoy preparado para permanecer en el tiempo, cómo puedo hacerlo. Porque esta crisis nos tomó a todos por sorpresa. Entonces, yo he escuchado y he hablado con bastantes distribuidores, grandes distribuidores, distribuidores mayoristas y fabricantes que hablaban de que ha habido muchas compañías pequeñas que han tenido que cerrar. Pero han tenido que cerrar porque ha habido una falta de liquidez, por un lado, pero por el otro lado han tenido que cerrar porque no estructuraron la compañía pensada a largo plazo. Independientemente de que yo maneje un capital pequeño o gigante, la estructuración para el largo plazo de una compañía se puede hacer. Entonces ahí creo que ese es un reto y una lección aprendida que tienen los pequeños distribuidores y que tienen que trabajar fuertemente en eso, ¿no? Yo creo que
los grandes distribuidores deberían de apoyar a estas pequeñas empresas. En el Perú no tenemos muchos subdistribuidores o pequeños distribuidores, pero sí en los mercados donde existe, colaborar con ellos y explicarles cómo es el negocio. Porque muchos de ellos son empresas muy pequeñas que no conocen mucho del ámbito empresarial, ¿no? Entonces, sí, yo creo que los grandes distribuidores podrían dictar cursos, dictar charlas, ¿no? Cómo poder ser más rentables, cómo pronosticar las demandas, cómo enfrentarse a los problemas y a las crisis, ¿no? Ok. Bueno, bien. Y para, digamos, cerrar nuestra conversación y poder darle paso a las preguntas de la audiencia, quiero hacerte una pregunta final que también se la hice al fabricante, que me parece absolutamente importante, y es, ¿qué piensas que se debería hacer diferente y qué piensas que debería permanecer una vez nosotros, la región latinoamericana, dejemos de ser el epicentro de la pandemia? Qué interesante. A ver, una de las cosas que yo creo que se debe hacer diferente, en el Perú por lo menos, irnos a un autoservicio, ¿no? En el Perú todas las estaciones son atendidas por personas, ¿no? La persona te despacha combustible, te cobra, te entregan los documentos de compra, los documentos de venta, ¿no? Y en la región han habido ya ensayos, ¿no? En Chile creo que han habido, en Argentina también, del sistema de autoservicio, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hoy el que alguien te atienda tiene un riesgo sanitario importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a cambiar, ¿no? Ya en el Perú la gente debería estar pensando en cómo hacemos menos riesgoso la atención en las estaciones de servicio, ¿no? Tanto para el playero como para el cliente, ¿no? Entonces, lo que yo veo que en el futuro va a ser igual de seguro ir a un cajero a sacar dinero, ¿no? Que ir a una estación y atenderte y despacharte combustible, ¿no? Me refiero sanitariamente, ¿no? En efecto sanitario. ¿Y qué debe permanecer? Tenemos que reevaluar los puestos de trabajo. Hoy tenemos a muchas personas trabajando remotamente, ¿no? Entonces, la verdad que esta pandemia nos ha tocado en una época que tenemos herramientas que nos han ayudado a combatirla profesionalmente, digámoslo así, ¿no? Porque si esto, justo hablaba con mi esposa caminando el otro día, decía, ¿te imaginas qué hubiese pasado si esto nos pasaba en los 80s? ¿No? La forma de comunicación, no existía Internet, bueno, Internet solo existía para las universidades y el gobierno, pero existía el fax, pero de ahí no existía Zoom, o sea, hubiese sido tremendo, ¿no? Entonces, llegó en un momento que nos pudimos adaptar rápidamente. Entonces, sí, o sea, ¿por qué tiene que estar la persona de recursos humanos todos los días aquí en la oficina, ¿no? ¿Por qué otra persona tiene que estar todos los días aquí en la oficina? Realmente no. Puede estar desde su casa, se puede conectar por Zoom, ¿no? Entonces, realmente yo creo que los puestos de trabajo se podrían reevaluar y eso no sería solamente ventajoso para el trabajador o el miembro del equipo, sino para la empresa también. O sea, ahí hay un win-win o un gana y gana para los dos. Entonces, yo creo que pensando en voz alta, esas dos serían lo que debería permanecer, ¿no? El caso del trabajo remoto y lo que debería de hacerse diferente es el autoservicio. Ok, clarísimo. Y mira que coincides con lo que mencionaba el fabricante en el webinar pasado, y es, coincidieron perfecto en el tema de trabajo remoto, porque simplemente pues es una realidad que no teníamos en pandemias pasadas y que hoy día hace que se empiece a reevaluar sobre cómo manejar el tema de gastos de la compañía versus las posibilidades tecnológicas que hay. Entonces, maravilloso. Ahora, creo que hemos tocado casi todos los temas en nuestra conversación. Hemos pasado por modelo de negocio, hablamos de liquidez, hablamos de negociación con fabricantes. Entonces, voy a tratar de consolidar las preguntas que han venido llegando para trasladártelas. Me parece muy curioso que tenemos preguntas de fabricantes
y tenemos preguntas de compañías de servicios. Entonces, y entiendo que, claro, tú estás exactamente en la mitad, entonces imagino que por eso tenemos ese tipo de preguntas. Mira que, aunque has hablado ampliamente sobre cómo ha sido la relación con los fabricantes, me parece válido hacerte una pregunta que pone aquí un fabricante alrededor de, como distribuidores, ¿qué expectativas tienen actualmente hoy ustedes de los fabricantes? ¿Qué esperan de los fabricantes desde el lado social, comercial, financiero? Menciona al fabricante. Porque claro, ellos quieren saber, bueno, ¿ustedes qué están esperando? Entonces creo que es súper válida la pregunta. Sí, sí, claro. Mira, nosotros de los fabricantes lo que esperamos es paciencia, ¿no? Paciencia, que esto, yo realmente, es como el modelo económico, ¿no? Es como el crédito, ¿no? El crédito lo que es la promesa de un futuro mejor, ¿no? Y eso es básicamente el crédito, es la promesa de un futuro mejor. Mañana me va a ir mejor. Entonces, nosotros también apostamos que nos va a ir mejor, ¿no? Entonces, paciencia. Que cuando el gerente de ventas internacionales de la empresa XYZ reciba la presión de sus jefes, ¿no? Oye, tenemos que vender, ¿no? Que tengan paciencia. Que tengan paciencia, que los mercados van a responder, ¿no? Pero como existe incertidumbre, ¿no? Tenemos que tener paciencia. Yo creo que eso es lo más importante hoy. Lo que se espera. Ok. Te voy a leer esta de manera literal. Esta dice, ¿cómo maneja el señor Ballesteros el tema de precios de los repuestos de marca que maneja su representada con relación a los alternativos que ofrece la competencia frente a los clientes que pedirán mayores descuentos por esta crisis que vivimos? Ahí esa es una pregunta dura, ¿ya? Claro, por eso la leí literalmente. Qué lindo, y ojalá que lo escuchen los fabricantes, ¿no? Bueno, ahí lo que sucede son dos cosas, ¿no? Nosotros, en nuestro modelo de negocio, ¿no? Cuando hablamos del modelo de negocio, hablamos de nuestros valores corporativos, ¿no? Y nuestros valores corporativos, el por qué es cómo hacemos a nuestros clientes más rentables, ¿no? Entonces, al buscar cómo hacer nuestros clientes más rentables, buscamos siempre proveedores que nos den productos de calidad. Cuando me refiero a productos de calidad, son productos que tengan un costo de propiedad bajo, ¿no? O sea, hoy el producto me cuesta X más 1, ¿no? Mañana me va a costar X más 2, ¿no? En el total, ¿no? Sí. Pero en otros productos puede ser X más 1, pero en un mes o en un año me va a costar X más 5, ¿no? Entonces, nosotros queremos que sea X más 2, no sé, X más 5. Entonces, ahí comenzamos a buscar repuestos que sí nos lleguen a esa misión, ¿no? Nos lleguen a que el costo de propiedad sea bajo, ¿no? Si bien es cierto, hay repuestos alternativos, ¿no? que son mucho más económicos, y ese es el problema, que son mucho más económicos que el repuesto original, ¿no? Lo que queremos es que los fabricantes sino acerquen un poco al producto alternativo y podamos decir, oye, este tiene un costo de propiedad menor, ¿no? Entonces, esa es la estrategia que nosotros manejamos. Okay. Hablando del costo de propiedad. Y sí, tenemos un problema serio porque los repuestos originales son un poco caros. Aprovechando el espacio. Sí, aprovechando el espacio. Bueno, movámonos al tema de servicios. Veo aquí a alguien que pregunta desde Centroamérica acerca de la realidad en las estaciones en términos de servicios presenciales. Yo sé que tú eres distribuidor de equipos, pero imagino que estás conectado un poco con la realidad del tema de servicios. ¿Cuál ha sido tu percepción? ¿Cuál es tu percepción alrededor de cómo afrontar esta realidad que se da con los servicios presenciales para las estaciones de servicio? A ver, nosotros, además de ser distribuidor, tenemos un equipo de servicio técnico, ¿no? Además de puestas en marcha, realizamos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Todo el personal tiene un protocolo, ¿no? Para entrar a las estaciones de servicio, ¿no?
Poniéndolo en palabras simples, nada sofisticadas, es no se acercan a nadie, ¿no? Utilizan guantes, utilizan careta, tienen un uniforme especial, ¿no? E impermeable, ¿no? Tienen alcohol en los vehículos, tienen lejía para los zapatos, ¿no? Entonces, y trabajan en equipo o solos, ¿no? Entonces, la idea es que no se acerquen a la gente y desgraciadamente, con esta pandemia, lo que más nos duele a nosotros como seres humanos es el contacto físico, ¿no? El estar más cerca a las personas, ¿no? Más aún, el simple hecho de... Siendo latinoamericanos. Siendo latinoamericanos, ¿no? El simple hecho de firmar un documento, ¿no? Ahora no se firma nada, ¿no? No firmes, ya está bien, ya está arreglado, me voy, ¿no? Acá te dejo la factura, acá te dejo los documentos, pero no necesitas firmar, no hay necesidad de lapicero. Entonces, y esos son parte de los cambios que han habido en los procesos, ¿no? Y lo otro es la madurez del equipo, ¿no? En ese ámbito, en los cambios de los procesos, es la madurez del equipo. El equipo es responsable, o sea, las personas son responsables de sus actos y están trabajando muy, muy bien, ¿no? Ok, bien. Gracias. Bueno, vamos con esta pregunta que me parece interesante. Viene desde Ecuador, veo que viene desde Ecuador esta pregunta. Dice, ¿cuál es la manera más segura de implementar el autoservicio en el menor tiempo posible? Que un cliente te lo acepte. Pero mira que ahí Técnicamente tiene un proceso, pero la forma más rápida de implementarlo es que un cliente se compre la idea y ponga el dinero encima de la mesa y diga, vamos a hacerlo porque yo quiero que mis clientes, o sea, los que se atienden en sus estaciones, estén seguros sanitariamente. No, mira que ahí tú lo estás diciendo de manera clara. La manera más rápida de hacerlo es capacitando al cliente en por qué debería tener autoservicio. Capacitándolo desde todos los lados. ¿Cuáles van a ser las implicaciones económicas de implementar el autoservicio? Pero ¿cuáles van a ser los beneficios económicos de implementar el autoservicio? ¿Cuáles van a ser los beneficios de otra índole que van a tener en el corto, mediano y largo plazo? ¿No? Entonces, Claro, ahí la clave para poderlo implementar rápido es trabajar con el cliente en cómo debe ser ese proceso. Exacto. La parte técnica es un poco compleja, ¿no? O sea, no podemos negarlo, pero es un proceso, o sea, toma el tiempo que debe tomar, ¿no? Pero lo más importante es hablar con los clientes y decirles, mira, esta es la solución para el tema sanitario de las estaciones de servicio. No solamente eso, sino también, o sea, ellos se han visto afectados y han tenido que reducir costos de alguna manera, ¿no? Y otra reducción de costos es ya no tienes a 50 playeros en una estación, sino ahora tienes 5. Ok, muy bien. Bueno, movámonos a esta pregunta que veo desde México. Entonces, esta habla del tema del cliente final. Dice, ¿cuál es su estrategia comercial con el cliente final en la etapa post-COVID? Mi estrategia comercial con el cliente final. Hablamos del cliente final, el usuario de los equipos. Asumiría que sí. Ya. La estrategia con los clientes es siempre la misma, ¿no? Abaratarle costos, ¿no? Y una forma de abaratarle costos es entregarles productos de calidad que tengan bajo costo de propiedad. O sea, el costo de propiedad es realmente, nosotros venimos hablando en Surtidores con nuestros clientes sobre el costo de propiedad desde hace ya varios años, ¿no? Porque siempre todos los clientes dicen, oye, yo quiero un producto chino, ¿no? Digo, ok, está bien, compra chino, no hay problema, ¿no? Pero bájame el precio, ¿no? Al precio de un producto chino. Nosotros no podemos bajar el precio del precio de un producto chino, porque los costos son más altos y el costo de propiedad en nuestro equipo es mucho menor, es casi cero, ¿no? En cambio, un producto chino lo tienen que cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, sí, la estrategia con los clientes es ir a los clientes y hablar dónde te duele, dónde estás gastando más plata, cómo te podemos ayudar a ser más eficientes y cómo te podemos ayudar a gastar menos en tu negocio, ¿no? Ok, bien.
Veamos esta pregunta de Brasil. Aquí viene con un comentario también. Dice, el trabajo remoto es una realidad y será adoptado como estándar por muchas corporaciones y con eso el flujo de circulación de personas ha disminuido mucho. Y con menos personas circulando, menor será el consumo de combustible. ¿Cree que esto puede afectar la expansión de nuevas estaciones de servicio? De todas maneras la afecta, pero no al grado de que pueda generar un problema, ¿no? Acuérdate que nosotros no ayudamos a mover solamente personas, sino ayudamos a mover mercancías también, ¿no? Entonces, siempre, como hablamos del crédito, ¿no? Que el crédito es la promesa de un futuro mejor, ¿no? Todas nuestras economías están enfocadas al crecimiento y al desarrollo, ¿no? Entonces, la población siempre va a crecer, ¿no? Eso nunca se ha visto en ninguna parte del mundo, que yo conozca por lo menos, ¿existe la palabra decrecimiento? ¿O una reducción de población abismal? No, o sea, siempre la población sigue creciendo. Entonces, si apostamos para el crecimiento, sí vamos a tener una ligera caída quizás en las ventas de combustibles, pero en el tiempo eso se va a ir modulando, ¿no? Ok. Bueno, llegaron bastantes preguntas, no todas las vamos a poder contestar el día de hoy porque ya el tiempo nos apremia, pero procuraremos contestar las preguntas de manera individual. Muchas gracias a todas las personas que han venido participando. He visto que hemos tenido de muchos países y pues hemos abordado todos los temas que nos consideran con relación al negocio. Jorge, y no sé si tienes algún comentario final para que cerremos. Bueno, dos cosas. Primero es, así como la matriz habla de fe, ¿no? Y las religiones hablan de fe, ¿no? Y el crédito habla de fe, una creencia de un futuro mejor. Yo creo que no hay mal que dure 100 años. O sea, esto va a pasar a fines de año, va a pasar el próximo año. Yo espero que no se pase más del segundo trimestre del próximo año. Ya creo que el segundo trimestre del próximo año ya deberíamos estar en una economía más normal, ¿no? Pero apostemos a un futuro mejor, ¿no? Y dicho eso, ¿no? Veámonos en el PBI, ¿no? O sea, tenemos que regresar a la normalidad y tenemos que ir hablando con nuestros proveedores, ir viendo las nuevas tecnologías que va a haber. Yo creo que hoy el PBI es más relevante que cualquier otro año, ¿no? Porque yo no sé, no he investigado un poquito sobre eso, pero puede ser que existan nuevos productos que combatan los problemas sanitarios que tenemos, nuevos servicios y nuevas cosas, y la verdad es que tenemos que ir regresando a la normalidad, poco a poco, ¿no? Entonces, el ir al PBI es regresar a la normalidad, es apostar a un futuro mejor y espero encontrarnos con todos los amigos que siempre nos encontramos en el PBI, ¿no? Entonces, sí, sigamos para adelante, ¿no? Y más aún, o sea, parte de nuestra estrategia para enfrentar crisis es ahorro, ¿no? Y que no, yo, por ejemplo, de surtidores, nosotros hemos aprovechado el Early Bird, ¿no? Que es parte de nuestra estrategia, ¿no? De ahorro, ¿no? Entonces, sí, o sea, inscríbanse y viajen, a no ser que suceda algo distinto que nos impida viajar, ¿no? Pero nosotros apostamos en vernos en el PI. Sí, mira, con relación a eso, al tema de la convención, lo que les puedo decir yo es que estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para asegurar que tengamos un evento exitoso de todos los niveles. Es decir, estamos trabajando fuertemente con NACS para desarrollar todas las medidas de bioseguridad que debamos tener para asegurar que es un espacio en el que podemos reencontrarnos, un espacio en el que podemos hacer negocios y un espacio en el que podemos salir adelante con las circunstancias que tenemos. Para nosotros es absolutamente claro que avanzamos con el tema de la convención en la medida en que las circunstancias lo permitan y bajo los protocolos de bioseguridad indicados.
Con relación a eso, creo que eso fue el día lunes, si no me falla la memoria, este pasado lunes nosotros publicamos una alerta para la industria con todas las preguntas más frecuentes que hemos tenido, porque todos los días tenemos preguntas con relación a la convención. Entonces, hay unas preguntas que se repiten mucho sobre las preguntas que tienen las personas de cómo va a ser la convención, qué va a haber, qué no va a haber. Entonces, publicamos esa alerta. Si no les llegó por correo, les invito a que hagan una de dos cosas, o que entren a la página web del PEI, que allí está, o que simplemente me escriban un correo y yo con muchísimo gusto les reenvío esa alerta donde están todas las especificaciones con relación a la convención. Entonces, pues no siendo más, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy.